Tras viajar con la bandida y recorrer parte de Europa, decidí que yo tenía que llevar mi propia moto. Quiero llevar mi propia moto. Volvimos a casa con la misión de sacar el carnet y trabajar lo suficiente para poder comprar mi moto. Y es por eso que ahora os vamos a contar todo lo que ha pasado desde entonces. Desde que llegamos a casa apenas hemos tocado la moto. Nos hemos centrado en trabajar y sacar dinero. Pero antes de avanzar con nuestros planes, toca solucionar el problema del depósito trasero. Se ahoga ya al principio, ¿no? Hola amigos, ¿cómo estáis? ¡Hey, hola! Bueno, estamos listos porque hoy vamos a llevar la moto al taller, por fin. A ver si dan con el problema del depósito, hacerle el mantenimiento y todo eso. Entonces vamos a ir a un concesionario, Rieju Vallès Stop, si no me equivoco. Nos lo recomendaron los amigos de Rieju y a ver si conseguimos dar con el problema porque tenemos muchas novedades y muchas cositas que vamos a necesitar ir haciendo en los próximos meses que os vamos a ir contando. Lo guay es que la moto ya se va a quedar lista, no sé cuánto tiempo va a estar en el taller. El que haga falta. Porque la siguiente etapa va a ser muy interesante. Todavía nos vamos a adelantar nuestro plan de la siguiente etapa del viaje, que bueno, será siguiente etapa y ya será la etapa. Ya estamos llegando al taller, a ver si consiguen echarnos una mano aquí. Mira qué chula la Teneré. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se queda la bandida en buenas manos, por lo que ahora tocará tirar de tren y bici. ¿Qué hora es? Ahora mismo las 7:10 de la mañana. Os vamos a enseñar cosas bastante chulas hoy, así que hemos cambiado la moto por... Hoy vamos... Dos ruedas por dos ruedas. Hoy vamos con dos bicis, así que a ver si Lau tampoco para por ahí por el camino. Y vamos a hacer un poco de off-road. Poca confianza tienes conmigo. Ojo al buen off-road. Pero venga, Lau, ¿pero cómo que te bajas ahí? Madre mía. A ver, venga, enséñanos ahí cómo patinas. Ese off-road de Lau. Pues mete el 2. Dale, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos. Buah. Vaya fundida me llevo de subir la cuesta esta. Ahora nos queda otro repechito más. Pero hay quien ya abandonó la bici. Vamos, Lau. Quizás la bici no sea lo de Lau. Esperemos que la moto se la acabe dando mejor. ¿Qué? ¿Estás muriendo? Sí, estoy muriendo. Tengo mucho calor. Al fin llegó el día. Hoy nos han llamado para avisar que la bandida está lista y que ya podemos pasar a buscarla. Y aquí la tenemos. Sí, la bandida. Sí, 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 sí. Oh, yeah. Bueno, pues ya estamos con la bandida de nuevo. ¡Ole! ¡Esa! ¡Es bandida! ¡Qué suavecita va ahora, eh! ¡Qué diferencia! Va todo finísimo. Le hemos cambiado también el neumático delantero. Tenemos neumático nuevo. Tenemos resuelto el misterio del depósito de gasolina. No, se muere, se muere. Justo en este modelo, en la nuestra en concreto, en la bandida, el tubo que canaliza la gasolina desde el depósito trasero hasta el motor estaba en una zona donde a veces se pinzaba con el amortiguador trasero. Y claro, al llevar todo el peso nuestro, más las maletas, más todo, y en según en qué momentos el tubo se podía ir moviendo y quedaba en diferentes posiciones. Amigos y amigas, llegó el día. Ya han pasado muchos meses, unos cuantos Y meses. sospechamos que la moto está sin batería. Hemos trabajado duro durante todo este tiempo. Hemos recaudado el dinero que pensamos que será suficiente para comprar mi moto. que el agua aún sigue trabajando. Bueno, pero Aún te quedan unos días. yo en un par de semanitas acabo de trabajar y bueno, hemos decidido venir a ver cómo está la bandida. Mi tía, gracias a mi tía que nos ha dejado su garaje para poder guardarla durante todo este tiempo. Queremos ver qué tal está. Suponemos que no arrancará. Hemos traído también un compresor para darle un poco de aire a las ruedas porque ha pasado mucho tiempo, demasiado. El reencuentro, por Dios. ¿Cómo que no está la moto? La moto tiene que estar ahí. Mira, ahí está la bandida. Por Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, bandida? ¿Cómo estás, bandida? ¿Arrancarás? No va a arrancar.
No va a arrancar. La hemos dejado después de haber hecho todo el mantenimiento en el taller. Está perfecta, ruedas nuevas, todo nuevo. Lo del tanque ya os habíamos dicho que estaba solucionado. Vamos a intentar arrancarla y vamos a ir a dar una vuelta con ella. No, está, pero cero batería. Pues a ver si somos capaces. Muertífera. Vamos a ver la presión, cómo está. 2.0, no sé cuánto tiene que tener esto. Vamos a intentar arrancarla. Después de tropecientos mil intentos, no somos capaces porque el suelo no tiene grip. Y lo que estamos viendo es que en cuanto Coti pone el embrague, la rueda de atrás se bloquea, entonces se frena en seco y nos es imposible. Así que vamos a llamar al seguro y que venga alguien a arrancárnosla. Así son las cosas. Con la moto arrancada, vamos a prepararnos para darle un paseo que la despierte, porque pronto tendrá una hermana. Al fin llegó el día. ¿Cómo estáis, amigos? Lau va a recoger su primera moto, porque no va a ser la definitiva, para hacer prácticas con ella e ir aprendiendo. Lo que voy a hacer hoy será pues arrancar y frenar y aprender a cambiar las marchas. Buah, y además es que estoy súper emocionada porque para esta etapa tengo una muy buena noticia y es que Motísimo, Barcelona y Riejo han decidido echarme una mano y me van a prestar una moto 125 para que pueda empezar a aprender poquito a poco. Pues ya salimos aquí de Motísimo y mirad, por favor, mirad, pedazo de moto. La Rieju Tango 125, la mejor moto para Lau. ¡Qué emoción! Tengo unas ganas, pero flipáis las ganas que tengo yo de empezar. Venga, vamos. Queremos dar infinitas gracias a Rieju por prestarnos esta moto. No os imagináis todo lo que me va a ayudar a aprender. Estoy tan nerviosa que Coti me puso a pasear la moto para acostumbrarme a los pesos. ¿Qué te pasa, Lau? A ver, ya me hice los pesos de la moto, ya lo estuve moviendo en parado, pero ahora llegó el momento de arrancarla y estoy nerviosa. No sé por qué, pero me da un poco de cosa. A ver, tengo que romper la barrera, ¿no? Pero... Venga, súbete. Vamos, Lau, venga, poquito a poco. Soltando un poco embrague y el gas suavecito. Venga, vamos. Lau, ¿cómo te ves después de los primeros metros? A ver, es que me noto muy nerviosa y muy tensa, entonces tengo muy poca confianza. O sea, me está temblando el cuerpo. Ya sé que no debería estar nerviosa, pero no sé, supongo que será normal la primera reacción. Me tengo que soltar. Poco a poco, pero yo creo que esto va a ir bien. Pero hay que tener paciencia. ¿Estás preparada para el off-road? Todavía no. Buah, tío, es que estoy flipando porque ahora que empiezo a cogerle ya un poquillo a la moto, empiezo a disfrutarla y noto las inercias. O sea, juego un poquito, freno un poco fuerte para mover la moto y colocarla y acelero un poquito más y demás y no sé, me está pareciendo súper divertido. Ok.
Ahora tengo que poner primera. ¿Sabéis? Mira, puedo apoyar un pie. Hago así. Primera para abajo. Vale. Y a ver... Ahí ya quiere salir. Ahí ya quiere salir. Ahí está. Hola. Soy algo más pro, A ver, os vais a reír de mí, pero... Verás, yo ya empiezo a hacer giros así. Tumbo un poquito. Ya puedo meter tercera. Bajo segunda. Gas. Y me paso un buen rato al día haciendo esto. Al final todo es practicar. Y aquí paré una marquita. ¿Neutro? ¿Se puso? No, primera, joder. ¿Neutro? Tengo que mirar. Vale, primera. Arrancamos. Y así es bastante aburrido, pero es lo que toca. Al final tengo que hacerme un poquito a la moto para tenerla así como más controladita. Ya cuando tenga esto controladito, pues salir a la carretera, poquito a poco. Hay que quitarse los miedos y con cabeza hay que ir a por todas. Ahora vamos a intentar practicar un giro cerradito, lo más cerrado posible, para pensar ya un poquito en la autoescuela. Entonces, Coti me dijo que hiciese fuerza en el cuerpo hacia el lado contrario de la curva. Entonces, para mí lo más difícil es adaptar la velocidad y girar dentro de estas 3 líneas. O sea, tengo la línea esta que veis a la derecha blanca, es uno de los límites, y la de la izquierda blanca, la segunda, es el otro límite. Luego es acotarlo, en vez de a 3 líneas, a 2 líneas. Dentro de las 3 líneas más o menos lo voy consiguiendo, pero ya dentro de 2, poco a poco, no sé si lo conseguiré. Estos días me fui sintiendo tan cómoda con la moto que decidimos simular la prueba de habilidad del examen. La diferencia es que Coti me puso los conos más separados subiendo el grado de dificultad. Los puso exactamente a 3 metros de distancia, cuando realmente deben estar a 1. Con esto estoy intentando forzarme más para que me sea más fácil una vez llegue a la autoescuela. Ahora mismo me siento súper bien. ¡Qué fácil se me hace ahora, madre mía! Y por último, los hemos puesto a la distancia real. Y mirad qué bien hago ahora los giros cerrados. Como veis, ya vamos a presenciar el estreno de Lau en la carretera. Estamos aquí por primera vez también solos en la bandida desde hace muchísimo tiempo. Ahora, como ya no tengo a Lau, tenemos aquí los amigos de Aoxi. Nos han dado este aparato para poder seguir el GPS y no perdernos. Nuestra primera ruta de 2 juntos. Bien. O sea, esto va a ser un hito. Así que nada, vamos a darle paciencia, calma, y cuando ella esté lista, pues nos vamos. Uf, qué nerviosa estoy, por favor. Uy. Bueno, salimos a la carretera, chicos y chicas. Ay, qué nervios. Allá voy, muchachos. Venga, vamos a subir por este rollo, ¿vale? Venga, ahí. ¡Off-road! Bueno, ¿qué? ¿Cómo me veis? Voy nerviosa, pero es normal porque es la primera vez. Ahí voy tirando. Neutro. Tengo una sudada encima porque además hace calor. La cazadora da bastante calor. La tensión que llevo por los nervios, no por otra cosa. Pero yo creo que voy bien. Para ser la primera vez, voy despacito, voy por mi carril, no me complico y tirando. Vamos a echarle gasolina. Como vamos a hacer unos cuantos kilómetros hoy, quería llenar el tanque. Yo creo que es de 7,5 litros, pero es que la moto no consume nada. Venga, abre la tapa. Ay, voy a abrir Enséñanos la cómo tapa. funciona la tapa del... Yo no sé cómo funciona Yo tampoco. esto. Es tu moto. Ya está. Qué profesional. Venga, echa ahí gasolina. Ahí va Lau, a 100 por hora. Lo está haciendo genial. Hizo la ciudad, que es lo más complicado, y ahora aquí, bueno, bien, acostumbrándose a ir a velocidad un poco más alta, cambiar de carriles. Vamos bien, progresando.
Bueno, Lau, llegaste, sobreviviste al camino. Oye, sí, no sabía yo que en tan poquitos días ya podía yo manejarme tan bien con la moto, ¿eh? Eres una máquina, yo te vi bien. Aún me queda mucho, pero bueno, para venir hasta aquí, yo cumplí. ¿Qué pasa, Lau? Acaba de calar. Pensé que había puesto neutro en el semáforo, quité el embrague y se me paró. Se te cala la moto en la ciudad, Caray, mira cómo anda ahí. A mí me mola muchísimo la moto. Sé que muchos de vosotros diréis, "Buah, es una 125, solo anda, no sé qué". Pues mira, para aprender Para aprender es perfecta. le está yendo de maravilla. Sí. Y mola que alucinas. En los semáforos todo el mundo se queda mirando para la moto, pero es chulísima. Sí, el diseño es guapísimo. Bueno, llegamos sanos y salvos. Primera prueba para mí de las más difíciles o de las que yo estaba más nerviosa y superada. Ya estamos en el garaje y bueno, contenta. Tengo mucho que aprender todavía, pero por lo menos ya me veo capaz de salir del parking y moverme un poco tanto en ciudad como en autovía. Buenos días. Buenos días, estás lista, ¿no? Bueno, sí, un poquillo nerviosa, pero estoy lista. Ready. Hoy es el día que vamos a conocer a Jordi, una gran persona que se ofreció a ayudarnos con nuestras habilidades off-road, pero sobre todo a Lau. Yo con este par de aventureros, ¿no?, que me apasionan, ¿no?, el rollo que llevan. Estamos aquí ya a las 8:30 en casa de Jordi. En nada salimos hacia el sitio donde vamos a ir y a ver qué tal se le da a Lau su primera toma de contacto. Caray, mirar para ahí qué pedazo de dos aparatos. Qué guapa la 790 esta. Aparte con la cúpula esta que le pusiste de rally, mola muchísimo. Esta es para Lau. Es muy estrechita, o sea, esa le vas a llegar. Esta pesa menos que la que llevas. Bueno, ya estamos llegando aquí al sitio. Lau no se quiso venir conmigo, le daba miedo venir por el off-road así que voy yo solo. Vamos a poner a prueba a Lau con la KTM Freeride 2.5, que yo creo que lo va a hacer bien, pero la moto tiene muy buena pinta y Jordi es un crack, seguro que le va a ayudar un montón. ¿Qué? ¿Qué puedes? ¿Qué? Que puedo. A ver, que no le llego al suelo, pero puedo controlar la moto. 12. Pues el objetivo, ¿no?, es facilitarles la técnica, ¿no?, las instrucciones, los básicos, para que os podáis ir con cierta soltura, ¿vale?, con cierta técnica, ¿no?, y que podáis irlo aplicando a lo largo del viaje y os sentáis seguros, porque eso es lo que os va a permitir, pues, no quedaros a la carretera y ir a explorar un poco más. Lau, ¿tú te ves capaz? Sí, yo me veo capaz. A ver, no va a ser fácil, lo sé, pero tengo un instructor y un profesor que va a hacer que todo sea mucho más fácil de aprender. Mis peores temores se hicieron realidad. No le llego al suelo, pero bueno, me apañaré. En mis primeros metros ya me puse de pie. El problema es que todavía no tengo tacto. Le di sin querer al acelerador, me asusté y clavé el freno. Para colmo, Jordi me recuerda que también tengo que dar la vuelta. ¿Dar la vuelta? Pues vamos hasta ahí, ¿vale? Esta patina, ¿eh? Sí, que no es tan fácil para mí. Al final necesité algo de ayuda. Lo siento, pero estaba muy bloqueada. Mira la salida, ve dando gas y sales. Ve dando gas y sales. Sal. Asustada, Bien. pero al final lo conseguí. Aunque ya sabéis, siempre hay una de cal y una de arena. Pero no haber roto nada. Bueno, ya os pasé la factura, no te preocupes. Lau, ¿qué pasó? Me cayó la moto y me caí con ella. Le di al gas y se me fue. ¿Te hiciste daño? No. Mirada. Continúa, no pares. No, si ya lo tenías. Vamos mirando, sigue. Tome. Al fin conseguí hacer el giro, pero los nervios y el cansancio me están afectando. Muy, muy nerviosa. Has hecho lo difícil. Ya, lo siento. Voy muy nerviosa ya. Creo que estás un poco agotada ya, ¿eh? Física y mentalmente. Acabas de hacer la línea y lo dejamos.
Uno no se puede ir nunca si se ha caído. Que hasta me tiemblan las piernas. Andar en moto es una cosa, pero manejar una sin llegar al suelo mientras aprendes desde cero y en superficies irregulares es otra cosa muy diferente. Pero estoy decidida a llegar hasta el final. Muy bien. Uf, ahora me voy temblando. No, pero, Sí, ya frenar poquito a poco, No, pero porque estaba siendo muy brusca. se trata de esto, de coger el tacto del freno. Obviamente no pretendas hacer todo a la Oye, el wheelie aún no, Ya, poco a poco. Poco a poco, de 0 a 1. Round 1. Uy, 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 uy. ¿Por qué clavaste el freno? Porque más usted pensé que iba Toma falso. Caramba, Lau, cambiaste la KTM por la Rieju. Cambié una motillo por otra motillo, sí. ¿Qué tal? ¿Por qué cambiaste? Porque esta, como la conozco más, me siento más confiada con ella y creo que voy a avanzar más rápido. Esta es tu moto, Lau. Venga, pero no me la rompas, ¿eh? Bueno, y vamos, Jordi me va a llevar a dar un paseo con él y a ver qué tal. Es mi primer off-road así aventureiro. Aquí me despisto un poco, pero veréis que rápido echo balones fuera. Hostia, es que cogí por... ¿Por dónde, hombre? Que ya veo venir la excusita. Muy bien, allí me fui porque... Como te paraste en medio... ¿Que se paró en dónde? Anda, Coti, deja de engañar. Hostia, es que frené y se me fue así un poquito y tal, pero... Has visto, es muy bacheado. Hostia, sí. Pero es divertido, ¿eh? ¿Te caíste o qué? No, no, no. Esperad, que ahora vienen las excusitas parte 2. No paré porque él se paró y al detenerme me costó un poco más. ¡Qué cara dura eres! Menos mal que está grabado. Bueno, excusitas aparte, ahora me toca probar la KTM. Vete amoldando, ¿eh? Sí. Esto cansa. Sí, no, ya me cansé con eso. Chino chano, que se dice. Tras un par de vueltas empecé a cogerle el gustillo, pero el cansancio me empezó a pasar factura. Casi. ¡Ah! Estoy reventadísimo. Así que mejor parar antes de que el próximo despiste sea más grave. ¿Qué? Estoy reventado. Reventadísimo. Ya te lo he dicho, ¿eh? No tienes 5 vueltas a fondo, sabes cómo vengo. Y con 3 también. Y sin ir a fondo. ¿A quién te digo? ¿Vale? Ya me va bien, porque no tendrías que cansarte tanto. ¿Por qué te cansas tanto? Por la posición. Y porque vas súper tenso. Con la Tango todo es más fácil. Ya pude centrarme en mejorar la posición y completar los ejercicios. Amigos, ¿sabéis lo que es esto, no? Ya estamos ahí a un pasito del siguiente paso. Lo más importante es siempre ir lo más protegido posible. Aún nos vamos a desvelar dónde vamos, pero que sepáis que ya estamos en el centro de vacunación para ponernos todas las inyecciones necesarias y a partir de aquí todo empieza a rodar. Como ya teníamos varias vacunas de otros viajes, esta vez solo nos tocaron 4. Aunque pensaban que podrían ser muchas para un solo día, al final decidieron ponernos 2 en cada brazo. Caray, eso dolió un poquito más. Hoy día completo, ¿eh? 2 vacunas por aquí y otras 2 por aquí. Nos dijeron que una de ellas, que sí que nos puede dar efectos secundarios porque es una vacuna viva y que en 3 días o sí es posible que tengamos fiebre. Vamos a ver. Esperemos que no. Tras el alto para las vacunas, seguimos el aprendizaje con Jordi. Intentamos detenerlo un momento y continuamos. Bien. Cambiamos de escenario, Lau. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo vamos a complicar un poquito más porque vamos a hacer varios ejercicios en uno y además el terreno es diferente porque aquí me encuentro precipicios y me encuentro un poco más de arena. Bien. Vale, perfecto.
Lo que sí noté es en la arena que cuando iba la primera vez, que iba despacito, notaba como me serpenteaba un poco la moto, y ahora que voy un poquito más rápido no noto nada. Porque con un poco más de velocidad, cuando el terreno está muy suelto, necesitamos que las ruedas tengan un poco más de inercia, porque cuando tienen más inercia y más velocidad, tienden a pasar por encima de las irregularidades de una forma más sencilla. Pues no sé cómo lo veis vosotros, pero yo estoy notando que avanzo, noto ya mucha más confianza, confío en la moto, confío sobre todo en mí misma y estoy aprendiendo a reaccionar a cada uno de los movimientos que tiene la moto o cómo hacer para que la moto sea más estable. En tu cabeza tienes que tener, uno, ¿qué es lo primero? El embrague, Perfecto. Segundo, el cuerpo para atrás, y posición bloqueando las piernas. bloqueando. Tercero, Freno a tope. freno como si no hubiera un mañana, ¿vale? Vámonos. Vale. Basta más lado. Vale. ¡Ole, ole, ole! Voy aprendiendo, ¿eh? Este es el primer ejercicio hasta poder progresar a hacer la frenada completa, ¿vale? Que es lo que nos va a salvaguardar ante una situación de emergencia. Con lo cual ya tenemos el control del freno trasero, el control del freno delantero. Ya hemos dado toda la vuelta al circuito y este era uno de los principales objetivos, ¿vale? Vamos a recapitular todo lo que hemos hecho. Desde saber qué es una moto trail, cómo funciona, lo robustas que son, a el parar y arrancar, mantener el equilibrio, el coger tacto de embrague, el conocer mejor los frenos, posiciones de conducción para hacer el zigzag, giros cerrados, tener confianza en tumbar la moto desplazando el cuerpo en la posición inglesa. Hemos hecho las frenadas, freno trasero, freno delantero, ambos frenos. Tenemos mayor control, que esto es lo que nos permite que ahora ya podamos hacer todo el circuito e ir acoplando todos los ejercicios en las distintas circunstancias y terrenos que nos vamos encontrando. Noto que he aprendido un montón de darme miedo y no conocer nada lo que es un terreno de tierra, ahora a ir muy tranquila, muy cómoda y sabiendo lo que estoy haciendo. Necesita ayuda, unas clases, da igual, principiantes como yo o con más experiencia. Jordi es una persona que tiene muchísima experiencia. Y paciencia. Mucha paciencia, es muy bueno enseñando y de verdad que os puede ayudar a cualquier tipo de nivel. De vuelta a la realidad, regreso a la misión principal, prepararme para sacar el A2. Alucináis cómo está yendo el agua. Obviamente hoy es el último día que vamos a devolver la moto entre hoy y mañana, así que esto ya no lo va a hacer más, pero es alucinante. O sea, este mes le ha dado caña a tope y parece que lleva andando en moto muchísimo tiempo. Entonces, a ver qué tal se le va a dar con la moto nueva de cara al examen, porque ahora pues va a tener que cambiar a la moto de 500, pero como se adapte rápido, es que lo tiene hecho, lo tiene hecho. ¿Qué pasa, Lau? ¿Cómo van esas prácticas? Ya acabamos, ¿no? Bueno, yo creo que estoy preparada ya para empezar a hacerlas con la de 50, ¿no? Ya de 500. ¿Cómo te ves? A ver, con esta me veo súper cómoda, muy tranquila, los giros los hago bien, voy muy relajada. Y con esta moto aquí lo tengo dominado. Con la de la autoescuela puede ser otra historia, lo veremos. Hoy es el día de devolver la Tango, estoy un poco triste porque la moto es perfecta, me encanta. Quiero agradecer una vez más a Motísimo y a Rieju por ayudarme en este viaje. Cerramos una etapa y mañana abrimos otra, mañana nos vamos para Galicia, así que toca hacer autoescuela. Estamos muy emocionados por ir a Galicia, ver a la familia y preparar el carnet. Aunque viendo a Coti, parece que presiente el primer problema con el que nos íbamos a encontrar. Acabo de ir a la policía a renovar el pasaporte porque me caduca dentro de un añito y unos meses. Y claro, me dijeron que no me lo podían renovar, o sea, me podían dar un pasaporte nuevo, pero no me podían renovar la fecha de caducidad porque hasta que se aproxime el año a que se caduque, ellos no pueden ampliar esa fecha. Claro, me veo con un problema porque en muchos países, o en la mayoría de los países, te piden que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses, cosa que dentro de 7 o 8 meses ya no podré entrar en ningún país. Y nada, me dijeron que en último caso que hicieron escrito, que mandaban a Madrid alegando por qué necesitaba renovar el pasaporte y la fecha de caducidad. Te envié un escrito explicando todo el viaje que vamos a hacer y demás, que va a ser
de mucho tiempo y que no voy a poder estar en España para poder renovarlo. Y a ver qué pasa. Estoy esperando a ver si me llaman y me dicen si me lo pueden renovar o no. Ahora sí, al fin llegó el momento de hacer la primera práctica con la moto de la autoescuela, a ver qué tal se me da, porque es una moto que es bastante más pesada que la Rieju Tango con la que estuve estos días. Vaya circuitazo, Lau. Si ya eres capaz de hacerlo en este circuito, ya cualquiera va sobrada. Además hay desniveles y todo. Estoy un poco nerviosa porque no sé qué tal me encontraré sobre ella. Pero, a ver, espero poder hacer por lo menos los jalones, dejarlos hechos hoy. Sí, seguro que sí. Yo sé que lo vas a hacer. A ver. Después de todas las prácticas que pude hacer con la Rieju Tango y la ayuda de Jordi, la transición a la CB500 no está siendo tan compleja y ya me veo capaz de enfrentarme al examen. ¡Habemos pasaporte nuevo! Al final tuvimos suerte, esta mañana nos llamaron y el escrito que presentamos pues lo leyeron en Madrid y nos lo han aprobado. Ya lo tenemos, la nueva caducidad es en el 2035, así que tenemos varios años cubiertos. Aunque tenía la habilidad para aprobar el examen a la primera, los nervios me han jugado una mala pasada. Pero no nos rendimos, a la tercera va la vencida. Yo sé que ibas a asegurar. Ahorita. Dile algo ahí a tus seguidores. Al fin, nada es imposible. Si tú puedes, ellos pueden, ¿no? Sí, todos podemos. Así que hoy tu primera práctica en moto. Sí, estoy nerviosa y a la vez estoy entusiasmada. En plan, tengo ganas de andar en moto, me hace ilusión. Bueno, en Barcelona ya estuviste con la Tango. Sí, en Barcelona sí, pero aquí es una moto más grande. Estoy nerviosa y a la vez cagada. La práctica fue muy bien y me siento preparada para ir al examen. Bueno, ya hacía tiempo que nos habíais dicho todo el mundo que la tienda que teníamos no era la mejor. Sí que aguantó lluvias, aguantó vientos fuertes, aguantó tormentas, aguantó de todo, pero no es la más práctica por el tipo de montaje y por luego a la hora de secarla no se puede sacar la capa de arriba y todo eso, y tampoco es autoportante. Así que esta vez compramos tienda nueva para esta nueva etapa y la vamos a montar y os la vamos a enseñar. Es increíble lo fácil y rápido que se monta. Esto va a suponer un gran cambio. Pues ahora con la tienda montada lo que queremos hacer es probar la impermeabilidad que tiene. Así que lo que vamos a hacer es rociarla con agua, con una manguera, con más presión, con menos presión y ver si por algún lado le puede entrar agua o no. Pues ahora vamos a hacer la prueba del agua. Vamos a ver, sobre todo que venga bien sellado el chisme. ¡Hola, lluvia! Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Debe tener una capa impermeabilizante o algo, porque ¿veis cómo van cayendo las gotas? No se queda el agua adherido a... A ver, supongo que esta capa a la que le dé el sol se irá perdiendo. Caen las gotas como cristalitos por la tienda. Muy bien, muy bien. Todavía queda una prueba más. Tengo que hacer el examen de circulación y aunque los nervios están a flor de piel, estoy decidida a lograrlo. Vengo de hacer el examen de circulación. A ver, yo ya tenía un poco de miedo porque claro, entre la lluvia, que está lloviendo, el suelo todo mojado y demás. Y nada, tengo una noticia que daros y es que saqué el carnet, aprobé. Ahora... Ahí como querías hacer la trampilla, a los bajamundos. Bueno, ¿ahora qué? ¿La siguiente qué? La siguiente ya es la moto, ¿no? ¿Qué moto será? Con el A2 en el bolsillo, lo siguiente que necesito es el carnet internacional. Pero como siempre, vamos con todo al límite. Liada máxima con los carnets internacionales en tráfico. Vale, os cuento cómo pudimos sacar mi carnet de conducir internacional. Yo aprobé hace justo una semana. Me decían que solo podían ponerme el carnet internacional con el de coche, con el B, con el A, que era imposible porque no tenía ni el expediente. Al final, después de estar una hora allí y de 1000 millones de cosas, le dimos tanta pena, ¡pum!, le puso el sello y arreglado. Le puso el sello, pero claro, a ver, ya dijo que esto que no era válido hasta que yo tuviese el carnet físico, ta. Pero bueno, es un documento que tampoco es válido en España, así que es un papel. Misión cumplida. Misión cumplida. Por favor,
Mantengan sus cinturones de seguridad abrochados mientras estén sentados y tengan... Volvemos a Barcelona, la que ha sido nuestra casa durante los últimos 7 años, y lo hacemos con la satisfacción de saber que hemos cumplido nuestros objetivos. Pero esta vez volvemos con una sensación diferente, con una mezcla de alegría, entusiasmo y un poco de nostalgia por lo que dejamos atrás. Ahora solo queda mirar hacia adelante, comprar las motos, prepararlas y ponernos en marcha de nuevo. La última vez que vamos para casa.